Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Esse é mais um episódio do ExpertCast, que é um podcast focado em inovação e empreendedorismo em saúde com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo aqui convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que existe de mais atual em novas tecnologias do setor e das novidades que estão vindo por aí. Na primeira parte do nosso episódio, eu tive uma conversa super bacana com Fred Liordax, que é fundador da Doctoralia, agora chamada de DocPlanner, um unicórnio de saúde digital, e o Fred nos contou bastante aqui da sua trajetória e de como a Doctoralia está revolucionando o modelo de atendimento médico. Nós falamos sobre a jornada empreendedora do Fred e ele nos contou da importância de termos equipes, formadas não apenas por profissionais de uma área, mas sim equipes colaborativas entre médicos, engenheiros, advogados, para conseguirem fazer de pequenas startups unicórnios. É um prazer estar com o Fred aqui novamente. A gente vai contar agora um pouquinho mais. Na primeira parte a gente falou do passado, agora a gente vai falar do presente e do futuro. E o Fred já fez algumas startups, agora tem a Doctomatic, não vai parar por aí também, tenho certeza que já deve ter outras ali na cabeça dele, felizmente para todos nós que gostamos de inovação em saúde. Fred, obrigado por estar aqui com você novamente. Um prazer. Un placer, placer es mío. El placer es mío y siempre encantado y a vuestra disposición cuando queráis para lo que queráis. Muito bom. Agora eu queria saber um pouquinho mais do presente e do futuro, né? Conta pra gente, depois do sucesso da Doctoralia, muitas pessoas poderiam ter falado, bem, agora eu vou sossegar um pouco, vou ficar mais tranquilo. Com você eu vejo que é claramente o contrário, né? Deixa eu encontrar uma outra coisa aqui para eu buscar mais um projeto que vai me motivar. E aí surgiu a Doctomatic. Conta pra gente como foi essa ideia e o que você está planejando. Todo el mundo tenemos ideas en la cabeza, ¿eh? Yo creo que me niego a pensar que no sabemos cómo mejorar cosas todos, ¿eh? O sea, yo creo que cualquiera que está en el sector que sea, en sanidad más, no, todo el mundo tenemos una idea de decir, yo creo que esto lo podríamos mejorar. Yo hace muchos años que comentaba y hablaba antes estaba viendo un vídeo de YouTube de una entrevista aquí en la televisión catalana que ya hablaba de la telemedicina. El año 2012 ya estaba hablando de telemedicina. Pero bueno, la cuestión es que yo seguí trabajando en DocPlanner durante años, aquí en Doctoralia en España, y bueno, y entonces nos vino el COVID, vino la pandemia, ¿no? Y todos nos tuvimos que ir a casa. A Doctoralia le sirvió para, por ejemplo, lanzar el servicio de telemedicina, de videotelemedicina, que ahora funciona como fantásticamente, ¿no? Pero por la necesidad de tenerlo, ¿no? Y en muy poco tiempo los ingenieros de Doctoralia lo tuvieron a punto y lo lanzaron en 2-3 semanas, una locura. Y la parte interesante es que yo le había dado durante años vueltas al tema de por qué no utilizábamos el smartphone con los pacientes crónicos, ¿no? O sea, realmente, si casi toda la población, muchísima población, tiene acceso al smartphone, ¿por qué no se utiliza como router de datos de salud mucho más de lo que se está utilizando, ¿no? No solo para el agendamiento, ¿no? Sino para otras cosas. Y ahí es donde, estando encerrados en casa, porque estuvimos encerrados en casa 3 meses o 4 meses aquí en España, dando vueltas y hablando con unos y con otros, intenté materializar la visión de decir, vamos a ver cómo podemos obtener los datos de los dispositivos médicos que la gente ya tiene en su casa, ¿no? Y dándole vueltas, estilo ingeniero, de decir, igual podemos hackear la señal de Bluetooth para tomar todos los datos, pero claro, no todos los aparatos tienen Bluetooth, porque el 90% de los que hay en las casas no tienen Bluetooth. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y al final fue un momento ajá de estos de decir, bueno, pues vamos a hacer lo que hacen los pacientes, que es, vamos a sacar el dato de la pantalla de resultados del dispositivo médico que tiene el paciente en su casa, del tensiómetro, del glucómetro, de la báscula, de la balanza, del termómetro, de cualquier otro aparato, incluso el que se nos ocurriese. ¿Y cómo lo haremos? ¿Qué hace el paciente? Mira el resultado. Pues vamos a utilizar alguna herramienta para mirar el resultado y sacarlo de allí. Y a partir de lo que queríamos, fuimos a buscar la tecnología, no al revés. Tengo una tecnología, voy a buscar. Y la tecnología es inteligencia artificial. O sea, nosotros, a partir de una foto, pasándolo por un sistema de machine learning propio que hemos desarrollado, ¿no? Todo el dataset es de desarrollo propio. Somos capaces de convertir esa foto
en datos accionables, ¿no? La sistólica, la diastólica, el pulso, se pueden convertir en números otra vez a partir de la imagen. ¿Y eso qué quiere decir? Que cualquiera que tenga uno de estos y tenga sus aparatos en casa, haciéndoles una foto, que es una cosa que puede hacer cualquiera, gente mayor, gente no tan mayor, pero todo el mundo tiene un smartphone que tiene una cámara detrás, haciéndole con una herramienta que ya tiene en su casa, podemos obtener un dato médico fiable como es el de un dispositivo médico fiable que ya tiene y que además sabe utilizar y que lleva utilizando 10, 15, 20 años. O sea, no hay que mandarle un aparato que cuesta un dineral y si se cae y se rompe el aparato, reponérselo. No, es tu aparato. Entonces, es tu aparato, es tu foto y a partir de ahí sí que va un dashboard donde los médicos, los sanitarios que ya conocen al paciente pueden controlar cuándo se sale del límite normal. De forma que, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca, aquí en el Hospital del Mar, que está al lado del mar, como su nombre indica, estamos llevando pacientes con insuficiencia cardíaca en un estado intermedio, que pueden estar en su casa y que se puede detectar muy fácilmente cuando empieza a coger peso, ¿no? Si pilla 1 kilo en 24 horas o 2 kilos en 72, quiere decir que la insuficiencia cardíaca, el corazón está fallando y se está empezando a encharcar, de forma que se puede actuar precozmente y que no te lo encuentras encharcado con los pulmones llenos de agua en urgencias, en la UCI, y que no sabes cómo acabará. Y esta es la clave, o sea, la clave del paciente es cambiar que sea un paciente crónico que solo lo ves cuando hay una urgencia a que sea un paciente crónico que no solo lo ves cuando hay algún cambio en sus sistemas, ¿no? O sea, que realmente somos capaces de intermediar. Y la otra cosa es que todo esto, la idea que siempre he tenido es que sitio perfecto es Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no hay una medicina ambulatoria muy potente, no hay una muy buena gestión del paciente crónico, ¿no? En diferentes niveles, hipertensión, diabetes, diferentes países. México hay una pandemia de diabetes tipo 2, ¿no? Que es control del peso mayoritariamente, es lo que te lleva a tener un control de la glucemia defectuoso. Y tantos, ¿no? O sea, el 80% de causas de muerte en estos países son enfermedades crónicas que se pueden controlar de una forma mejor. Y sobre todo si te sacas toda la parte esta de revisión a los 6 meses o al año, no revisión cuando sube o cuando baja un indicador. Entonces, no revisión. Venga, como coches de Fórmula 1. Somos Brasil, España, Fórmula 1 lo tenemos muy claro. El coche de Fórmula 1 que tiene unos 2.000 sensores que son revisados, 2.000 sensores 3 veces por segundo, ¿vale? Desde hace 30 años controlan un coche de Fórmula 1. No podemos controlar una persona, 2, 3 parámetros, 4 máximo, una vez al día, utilizando el canal que todo el mundo tiene. Y esta es la idea. La idea es, vamos a poder controlar mucha población con muy pocos recursos por parte de los recursos humanos, porque los médicos, las enfermeras, los sanitarios, somos y vamos a ser el valor escaso, lo que va a hacer falta. Entonces, para que el tener el valor que hay que tener, para que esa hora de profesional sanitario valga lo que cuesta y lo que acabará costando, necesitamos este tipo de herramientas que prioricen el que está peor. Bueno, pues simplemente por dar el mejor servicio, ¿no? Entonces, y esta era la idea, y esta es la idea, y el mercado latinoamericano, y en concreto Brasil y México, han sido nuestros principales focos desde el minuto cero. Y hace 2 años que empezamos en esta trayectoria. Y bueno, lo primero que hicimos, como somos gente mayor, ¿no? Que ya tenemos canas, somos viejecitos, lo primero que pensamos es regulatorio, leyes, ¿no? Entonces, el CE Mark, el marcaje CE que tiene nuestra herramienta, ahora estamos haciendo el ANVISA en México y estamos haciendo todo el tema regulatorio aquí en Brasil y bueno, con todo lo lento que es, pero bueno, que evidentemente funciona. Y por el camino estamos haciendo pruebas con mucha gente en Brasil sobre todo. Tenemos bastante gente interesada porque es una necesidad, porque Brasil es un grandísimo país con unas distancias absolutamente inhumanas, tremendas, y además que la población es como toda Europa. O sea, es que estamos hablando de mucha gente que tiene que ser atendida y bien atendida, ¿no? Entonces, yo creo que somos una solución escalable porque no dependemos de hardware, no dependemos de que el que nos utilice sepa lo que nos utiliza, ¿no? Y la misión es esta, la visión es intentar llegar
al mayor número de patologías posible. O sea, nosotros con pocos dispositivos podemos hacer muchísimo, pero también podemos entrenar a nuestra inteligencia artificial para que aprenda a leer dispositivos, ¿no? Aquí en el Hospital Sant Joan de Déu, que es el hospital pediátrico más importante de Cataluña, estamos en un proyecto de pacientes paliativos, ¿no? Niños que pobres están muriendo, a los que les dan un ventilador, un respirador, se lo dejan para su casa y que hasta ahora tiene que ir una enfermera a ver los resultados y después ponerlos en la historia clínica. Con nosotros, haciéndole una foto a los 17 parámetros que tiene el respirador, somos capaces de que entren automáticamente en la historia clínica y ahorramos un viaje de una persona y una inquietud menos y un problema menos y la sensación de que hay alguien al otro lado, ¿no? Y de un control telemático, ¿no? Que es lo que acabamos ofreciendo. Pero es eso, podemos entrenar para um respirador como podemos entrenar para qualquer aparato. Qualquer aparelho que tenha um resultado digital, né? Isso eu achei muito interessante, assim, tem vários pontos aqui, Fred, que você citou, e eu estava pensando enquanto você ia nos contando, né? O primeiro o Brasil é um país de tamanho continental, enorme, distâncias muito grandes, Grandíssimo país. mais de 200 milhões de pessoas e apenas 25% têm acesso à medicina privada. Nós temos, então, 75% do país que depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde, que foi muito bem durante a pandemia, vai muito bem para alguns pontos, mas, infelizmente, para a gestão de pacientes crônicos, é muito difícil conseguir isso, fazer isso de forma uniforme em todo o país. Eu me lembro de um caso da mãe de uma conhecida que mora no interior do estado da Bahia, aqui no Brasil. O estado da Bahia é maior do que a maioria dos países da Europa e ela não tem acesso a um médico. Ela depende do Sistema Único de Saúde, do SUS, e recebe lá, Fred, um médico que vai uma vez por semana. Então ela tem hipertensão arterial e como que ela faz a medida? Ela mesma mede com aparelho de pressão, mas não tem um médico para quem passar isso. Então eu me lembro, faz um tempinho, ela teve uma crise de hipertensão e aí naquele momento vira um problema, porque olha, minha mãe está com a pressão muito alta. Possivelmente não foi só naquele dia. Já estava acontecendo há um tempo. Então, ela conseguia medir a pressão, conseguia gerar um número, mas não conseguia ser atendida por um médico. Naquela época, foi antes da pandemia, não tinha ainda atendimento por telemedicina. Pensa hoje ela usando uma solução como a de vocês, Doctomatic, então ela mede a pressão, tira uma foto com o celular dela, ela tem acesso ao celular, tira a foto, cai no sistema e tem um médico avaliando. Isso aqui, para um país, não só no Brasil, no mundo todo, mas para um país como o Brasil, muda bastante o atendimento e a qualidade da gestão de pacientes crônicos. Segundo ponto que você citou foi o fato de, olha, primeiro nós fomos ver qual era o problema, vocês desenvolveram a solução, aí você pega a tecnologia para ajudar. E não o contrário, né? Muita gente vai, monta alguma coisa e fala, agora eu preciso achar alguém que compre minha solução. Você nem sabe se vai ser útil. E eu termino falando de novo da Covid, né? Quanta gente, durante a pandemia, media a oximetria de pulso, tinha um resultado e aí tinha que tirar uma foto daquilo, mandar para o médico. Imagina também sendo gerido por uma solução como a de vocês, tira uma foto, aquele número, 93%, caía na plataforma junto com pressão arterial, frequência cardíaca, e aí tem uma equipe, não só de médicos, uma equipe de profissionais de saúde monitorando esses pacientes. É muito bacana isso que vocês estão fazendo, achei assim super interessante para diversos países no mundo, e eu queria, a gente tá aqui no finalzinho, né, do nosso episódio, eu queria ouvir de você agora o que vem pela frente, né? O que você, como um empreendedor em saúde digital, está olhando daqui para o futuro? Quais são as tendências em saúde digital, inovações, e que recado você gostaria de deixar, Fred, para aqueles que querem empreender? Bueno, yo creo que estamos en una era de cambio. No todas las eras son de cambio, pero ahora mismo es la mejor época de la historia para ponerse enfermo. Nunca ha habido tan buenos médicos, tan buenas infraestructuras sanitarias, tan buena tecnología. Se pueden hacer cosas increíbles, pero en cambio a veces están muy lejos, a veces están inalcanzables, a veces igual no llegarás porque hay inequidad, ¿no? No es lo mismo vivir en el centro de Sao Paulo que vivir en Bahía, vivir al lado del Amazonas. O sea, realmente las inequidades existen y yo creo que todo lo que sea útil, la clave, sea el sector que sea de emprender, ha de ser útil. Alguien ha de sacar una ventaja tremenda, ¿no? Exponencial, ¿no? Está muy utilizado todo el tema de la innovación disruptiva, ¿no? La disrupción. La disrupción se puede traducir en algo que deje absolutamente obsoleto y viejo
todo lo que había hasta ahora. Esto es la disrupción. Otra cosa no es disrupción. Disrupción es cambiamos, ¿no? Disrupción es el stent frente a la cirugía abierta de corazón, ¿no? Y es esto, o sea, esta es la diferencia. Entonces, hay que pensar en ese momento en la ducha que piensas, estaría muy bien si alguien sacase eso. Hay que concentrarse en problemas que tú sabes que existen. Y entonces preguntarle a la gente si alguien te lo compraría, ¿no? O te lo compraría o te lo pagaría. Y no te fíes de lo que te digan, también te lo digo, porque realmente a veces te dicen que sí, porque es amigo y se lo diré. Pero si parece que es interesante, probablemente sea interesante. Lo que no tiene sentido, insisto, es vamos, el gran proyecto cósmico de... No, cambia cosas pequeñas que tú conozcas muy bien. No te líes, no te aventures, ¿no? O sea, si te dedicas a radiología, busca temas en radiología, ¿no? Y además, a mí me gusta hablar de esto, de la inteligencia artificial, y lo sabes, Gustavo, mejor que yo, hace 20 años que está en la radiología, ¿no? En las herramientas de mejora de las resonancias y los tags. Hay un montón de herramientas que están dentro del hardware ya, en contacto con el hardware para que funcione mucho mejor. Y son inteligencia artificial. Y esto lo ha inventado alguien, ¿no? O sea, quiero decir, no hay que volverse loco. ¿Por qué? Porque tenían una necesidad de que se viese mejor. Es esta la necesidad. Toda la historia de la medicina se basa en que había un médico o un sanitario o una enfermera que vio que se podía hacer mejor. La investigación médica se ha basado siempre en esto. La investigación de las startups en sanidad se tiene que basar en esto. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a ver que esto cambie. Pero no nos enamoremos del producto. No porque todo el mundo va a venir a mi plataforma de blockchain y tal. No, no va a venir todo el mundo. Es que, o sea, a no ser que tú seas el presidente de Brasil. Entonces puede que sí digas, todo el mundo tiene que venir aquí, pero si no, no va a venir. Entonces, seamos realistas. Confórmate con que sepas que 25, 30, 50 hospitales van a trabajar con tu solución. Y a partir de eso, de repente, si tienes los early adopters, vas a tener todos los followers. Cuando tengas los followers, vas a tener todo el mercado. Y esto es cuestión de tiempo. Lo que no va a pasar es esto, como lo cuentan en los periódicos y en la televisión y en internet, de wow, una explosión y tal, y vinieron, se lo compraron y se compró 3 yates. No funciona así. O sea, estos son muchos años. En sanidad es muy lento todo porque nos cuesta cambiar cómo hemos hecho las cosas. Pero mi consejo sería, busca problemas que tú conozcas muy bien, encuentra soluciones para esos problemas que sean más baratos. Y si no, quizá ahora no es el momento. Ahora quizá no es el momento, pero tenlo en la cabeza. Nosotros, Doctoralia, lo fundamos 3 veces. Yo lo fundé 3 veces. Cuando compré el dominio, después en la primera versión lo hice con un amigo, un directorio, nadie nos usó. La segunda versión, en el 2005, intentamos hacer un negocio de reservas de check-ins para bancos, que no nos lo compró un banco, y el 2007 hicimos el directorio médico como lo conocemos. O sea, las cosas no salen a la primera quizá, ¿eh? Y quizá la idea es demasiado avanzada para ese momento, ¿no? Toda la gente que lleva hablando, y esto yo creo que el gran ejemplo también es la señora investigadora de las vacunas, ¿no? del mRNA, que llevaba 30 años investigando mRNA y todo el mundo decía, esto no sirve para nada, hasta que de repente viene el COVID y, ostras, si la vacuna hecha con mRNA funciona, ¿no? Es la buena, y ahora todo cáncer, todo va a ir con mRNA. Eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, que ela trabalhava numa universidade americana e a universidade não só não deu apoio às pesquisas que ela fazia com RNA mensageiro, como desdenhou completamente, disse que aquilo não ia levar a nada. E quando ela recebeu a proposta para ir trabalhar na iniciativa privada, que era a empresa que depois iria fabricar as vacinas, a universidade olhou e falou, poxa, você pode ir. Olhou, procurou, nem website essa companhia tem, isso não vai dar em nada, pode ir para lá. Bem, o resto a gente já sabe o que aconteceu, né? Então... Bueno, pero esto es así, ¿eh? Yo puedo explicar que a mí, yo había trabajado de director médico en una clínica aquí en Barcelona, y los médicos se reían porque yo hacía cosas de Internet. Y además me lo he dicho por ellos. Nos reíamos de él porque hacía cosas de Internet. Ahora no nos reímos ninguno. Y lo ha dicho un cardiólogo amigo mío, me lo dijo, o sea, hablando de mí con otra gente. O sea, esto, la gente se ríe o te ignora. Si te ignoran, no te hacen caso, estás haciendo algo bueno seguro. Exatamente. Entonces, ¿qué pasa? Que igual no llegó tu momento, pero bueno, hay que intentarlo. Hay que intentar hacer cosas, sobre todo pensando no tanto en el gran pelotazo, sino en
hacer algo que funcione muy bien, que a la gente le guste mucho, que sea muy útil. Si es muy útil, eso va a valer un montón de dinero. Si no es útil, pero es bonito, vete a casa o vete a la consulta. Es así de sencillo. Tiene que ser útil. Solo en una cosa, no en todo, ¿eh? No tienes que hacer el gran teatro de hacer cosas, no. Haz una que haga una cosa, pero que la haga perfecto, mejor que nadie. Y en esto yo creo que sería el gran consejo para el que quiera ser emprendedor en general y en sanidad todavía más. Muito, muito bacana, Fred. E nós conversamos muito aqui em episódios anteriores, até para os nossos ouvintes. Recomendo navegar aí pelo ExpertCast. Falamos em outros episódios a respeito de inovações na inteligência artificial, saúde digital, saúde e sustentabilidade. E é muito interessante ouvir conselhos de um grande empreendedor em saúde aqui como o Fred, de alguns pontos que ele destacou, né? Então, eu lembro aqui a primeira parte do episódio, não trabalhar sozinho. Você pode montar algo sozinho, mas, de modo geral, dá muito mais trabalho e tem menos chances de êxito. Então, reúna uma equipe, não se preocupe tanto no começo, também é óbvio, preocupe-se em ter os bons advogados, em montar bem uma boa estrutura, mas se você começa desde o início muito mais preocupado com acordo de sócios do que em empreender e ter uma equipe, talvez você esteja com a equipe errada. Outros pontos que o Fred trouxe agora, assim, eu estou citando a radiologia até, que é a minha área, que há alguns anos um grande inovador falou que a radiologia estava fadada à extinção. Ainda não estamos, ainda existem radiologistas, mas talvez seja um momento interessante de, usando a inteligência artificial e tem tanta coisa saindo, pensar, olha, onde que eu posso criar a minha startup, onde que eu posso empreender, buscar algum problema real, como o Fred fez, tanto com a Doctoralia, que ele contou aqui hoje, montou 3 vezes, teve uma equipe e se tornou um unicórnio, e agora com a Doctomatic. Fred, foi um grande prazer falar com você aqui hoje, fiquei muito feliz de ter esse espaço seu, esse tempo para a gente conversar. Está me devendo aí uma paella na Espanha, quando eu for visitá-lo. Pues aquí está, ¿eh? Aquí está. Yo llamo y aquí, ¿eh? Si cualquiera que venga de tu parte, nos vamos a tomar una paella y hablamos, no hay problema. Genial. Estaremos. Temos a ideia, como disse, dessa comunidade de inovação em saúde, fazermos algumas viagens de imersão para conhecer o ecossistema de inovação de outros países, e obviamente a Espanha, ainda mais tendo você à frente aí, é um dos países que nós teremos bastante interesse de conhecer. Bem, Fred, muito obrigado novamente, foi um prazer. Felicitações pela Doctoralia, agora pelo Doctomatic. Tenho certeza que, assim como o sucesso de Doctoralia, que se tornou DocPlanner, Doctomatic vai crescer muito e contem com o nosso apoio aqui no Brasil para poder fazer da Doctomatic uma ferramenta cada vez maior. Para você que está nos ouvindo, eu gostaria de deixar nossos últimos avisos. Se você gostou desse episódio, tenho certeza que foi muito proveitoso, eu aprendi bastante aqui com o Fred. Compartilhe com seus contatos, dissemine nas suas redes. É assim que nós aumentamos o conhecimento por informação de ótima qualidade em saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.